Continuamos. El instrumento es la navaja. Yo al realizar la acción de rasurar, determino que la piel me queda más suave. Entonces existe, a pesar de ser diferente, existe una analogía. A eso se refiere con semejanza de relaciones existentes entre dos pares de palabras. La analogía es un vocablo que se introdujo en el habla castellana aproximadamente durante el siglo XVI. En términos generales, una analogía es una relación de semejanza entre cosas diferentes. Es por eso que nos decía que existen analogías sinónimas, antonimias, de función, complementariedad, de cogenéricas. ¿Por qué? Porque existe una relación de semejanza entre cosas diferentes. Por ejemplo, este es un ejemplo muy claro. Y este es de igual un ejemplo de función. Una bomba de agua cumple una función similar a la que realiza el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que se hace una analogía con una Porque bomba de Porque agua? los dos bombean. Porque bombean, o sea, hay relación entre sí. ¿Por qué más? ¿Por qué más Porque se puede? bombean dos tipos de líquidos que son esenciales Exacto, para la vida. efectivamente. Bombean tipos de líquidos que son esenciales para la vida a través de mangueritas. ¿Y las mangueritas con qué se puede hacer una analogía o una Como relación? las arterias. Efectivamente, como las arterias. ¿Y es una analogía de función? Sí. Sí. En tanto, ambos absorben y expelen fluidos en determinado medio. Mientras la primera lo hace por las tuberías de un edificio, la segunda lo hace por los vasos sanguíneos del cuerpo. Entonces, es un tipo de analogía de función que pese a ser diferente, tienden a ser o tienen ciertas semejanzas. La analogía es asimismo una de las formas de raciocinio de uso más frecuente en el campo lingüístico, científico y coloquial. En la hora presente, las analogías no son solamente el mecanismo racional que permitió la creación de una serie de instrumentos y dispositivos, sino es el factor fundamental que facilita a la cualificación del conocimiento y del desarrollo de las facultades intelectuales para poder realizar y para poder analizar la realidad. Veamos el siguiente ejemplo. Diáfano es a luz. Por favor, Yanela Rivera, ayúdeme buscando el significado de diáfano y Sebastián Arcos de permeable. Listo, listo. ¿Qué es diáfano, Yanela? Dice que deja pasar a través de la luz casi en su totalidad. Ya. ¿Y permeable? Se deja influenciar demasiado por las acciones o opiniones de otros, o también el otro dice, puede ser penetrado por el agua u otro fluido. Efectivamente. ¿Qué tipo de relación puede tener diáfano con la luz, que es a luz, como permeable es al agua? Que los dos dejan transparentar.
Efectivamente. ¿Y qué tipo de analogía será esta? Tal vez de sinonimia. Efectivamente. Es una analogía de sinónimo por el significado. El cuerpo diáfano es aquel que permite el paso de la luz a través de su estructura, como el vidrio. Así como el cuerpo permeable es aquel que permite el paso del agua por su estructura porosa. Ahora, la palabra analogía etimológicamente proviene de la griega analogía, compuesta a su vez de la partícula ana, que es una de sus acepciones que significa reiteración y comparación, y de la voz logía, que viene de logos, que significa razón. En tal sentido, etimológicamente, analogía significa la comparación o la relación entre varias razones o varios conceptos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, de mi parte no. Sí está entendido. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? No, Lizzy. Listo, muy amables, gracias. Espero que hasta aquí por lo menos tengan claro el concepto de analogía. Creo que ustedes ya van conociendo cómo a mí me gusta dar la clase o cómo puedo interactuar con los estudiantes para que puedan comprender. Sé que a veces se buscan los términos más básicos y los ejercicios son bien complicados, pero es para que ustedes puedan entender desde cómo provino los términos, etimológicamente cómo están compuestos los términos, de qué se trata, los diferentes tipos de analogías, para que ustedes puedan realizar. Y vamos a seguir viendo videitos de estos. Son videitos cortitos, son de 5 minutos, en los cuales uno puede realizar una relación y puede llegar a comprender de mejor manera, porque a veces en el colegio no nos dan específicamente sobre qué es una analogía, así como tema de clase. Pero nosotros ya vamos conociendo y vamos realizando analogías desde la primera infancia, porque ya nosotros podemos realizar una comparación. Entonces, podemos realizar comparaciones, podemos realizar categorizaciones, podemos realizar interpretación de las palabras, buscar los significados de las palabras para poder comprender de mejor manera. Por eso, si ustedes tienen alguna inquietud, tienen algún problema con entender este tipo de temas, me dicen, no comprendo, puede repetir. Yo no tengo ningún inconveniente con repetir la clase. 1. Los latinos o bien transcribieron literalmente la palabra analogía o bien la tradujeron por proporción. Así, bueno, Cicerón es un escritor griego. Lo que en griego se llama analogía puede decirse en latín comparación o proporción. Es decir, que la analogía es una comparación de un cierto término, pese a ser diferente, tiene un cierto tipo de semejanza. O sea, lo importante que ustedes aquí tengan claro es el concepto de analogía para que ustedes puedan identificarlas de una mejor manera. Esto se consigue con la experiencia y se consigue también con la práctica. Ustedes tienen que seguir practicando. Ya vamos a ingresar a un examen o una prueba de esas estándar que las ponen en las universidades para que nosotros podamos resolverla. Y les voy a dar eso de unos 20 minutitos antes de que termine la clase. Yo les indico en qué tipo de plataforma ustedes tienen que ingresar y vamos a hacer un test. Y ahí me comparten sus resultados.
que vamos a hacer de categorización y de analogías. Son como 10 preguntas, no son muchas. San Agustín dice también que al nombre griego analogía también le llamaron los nuestros o nuestra proporción. En el orden matemático, los griegos llamaban logos a la relación entre una cantidad y otra. Es por eso que también la palabra analogía etimológicamente proviene de una relación con otra palabra. Y la llamaban también analogía a la relación compuesta de dos cantidades respecto a otras dos. Es por eso que se realiza el par base. Se llama par base a las premisas. Como decíamos nosotros en categorización, existía la primera palabra, la palabra que era importante como premisa. Aquí la vamos a conocer como par base. En el par base nosotros tenemos que determinar qué tipo de relación tienen entre las dos palabras que nos están agregando con el resto de las palabras. Y es por eso que aquí se hace una relación entre tres o cuatro pares de palabras. Sabiendo que en castellano sucede lo mismo y se llama razón a la relación de una cantidad con otra y proporción a la igualdad de dos razones. Bueno, en estos términos específicamente pueden ustedes seguirlos leyendo. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes puedan comprender cómo se establecen y cuáles son las estructuras básicas de las analogías para que ustedes puedan resolver un ejercicio. En este sentido, la analogía en el castellano equivale a la semejanza, pero la semejanza entraña no solamente conveniencia entre las cosas que se dicen que son semejantes, sino también disparidad o diferencia. Si no existiera ninguna discrepancia entre ellas, no se las llamaría semejantes, sino iguales o idénticas. Entonces, nosotros podemos determinar que las analogías siempre deben ser semejantes, mas no van a ser iguales. Es por eso que a veces nosotros no entendemos qué tipo de relación existe. Pero ahí está el estudio que ustedes van a realizar y el observar. Yo igual les voy a determinar que para poder hacer la tarea o el taller que les voy a dejar, puedan observar los videos, puedan observar varios videitos que no les va a tomar más de 5 minutitos o 10 minutitos exagerado en sus respectivos hogares. 5 o 10 minutitos, no les voy a poner videos de 1 hora o 2 horas porque sé que ustedes también tienen sus obligaciones como estudiantes de las diferentes instituciones educativas y que existen otras personas que además de estudiar, también trabajan. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan verificar, puedan ver, como que tomen como una distracción el poder aprender y prepararse para dar el examen. La estructura básica de la analogía son ejercicios de razonamiento verbal. Estos consisten principalmente en presentar escritas en mayúsculas un par de palabras. ¿Cómo se llamaba a este par de palabras que se les va a presentar en mayúscula? O las primeras palabras. Par básico. Y a continuación que se consigan 5. Mil disculpas, aquí me he equivocado. Aquí en navaja es E y en tijera F. Par básico a continuación y se consigan 5 pares de términos, de los cuales uno es par análogo y las 4 opciones restantes funcionan como distractores. Ustedes siempre van a tener distractores dentro de las palabras y a veces ustedes pueden llegar a confundirse, pero hay que realizar el análisis como lo hicimos con esto.
¿Qué función tiene? Primero, ¿qué es? Determinar qué es un cepillo. ¿Qué función tiene? Segundo, yo puedo decir que el cepillo me puede servir para cepillarme los dientes, pero si aquí en el par básico me está poniendo otra premisa que es la palabra pulir, entonces, ¿a qué tipo de cepillo me está haciendo referencia? Eso también deben analizar en la primera parte. Ahora, en el ejercicio número 2, veamos. Y aquí se va a ganar el primer punto, la primera persona que me explique de una manera efectiva por qué es la respuesta. A ver, si yo digo que el par básico es un médico y un paciente, ¿cuál es la respuesta a la siguiente analogía? ¿Qué tipo de analogía tenemos y por qué la hago en relación con la respuesta? A, entrenador, partido. B, pintor, cuadro. C, hijo, padre. D, abogado, patrocinado. Y E, mecenas, artista. Me dice que el médico es a paciente, así como abogado es a patrocinado. ¿Por qué? Puede ser, por ejemplo, porque el médico, o sea, tiene el paciente y el paciente es el que sale beneficiado con lo que le brinda el médico, y acá el patrocinado también sale beneficiado por el abogado. Sí, le dicen, es porque, o sea, las dos cosas van de la mano. O sea, las dos personas se benefician y tienen sentido las dos cosas. O sea, que fuera un poquito diferente para analizarlo un poquito más, pero esta de aquí está como, digámosle, un poco fácil. Pero está fácil porque ustedes ya tienen la respuesta. Si yo Ajá. en este le quito las respuestas, no les pongo cuál es la respuesta. ¿Por qué me dirían que el abogado es patrocinado y qué tipo de analogía es? Ahí sí estuviera difícil ese. Así les presentan en los exámenes. Yo aquí les pongo las respuestas y les pongo el análisis correspondiente. Entonces vamos a ver el tipo de relación que tiene y por qué es lógico que ustedes ya sepan que el abogado es al patrocinado, como el médico es al paciente. Para poder resolver un ejercicio, lo primero que se debe realizar es determinar con precisión la relación existente entre los términos que conforman el par básico, como el médico. ¿El médico es una profesión o no es una profesión? Sí. Y el paciente Mm, es una persona que realiza o da uso de esa profesión del médico. Pongámoslo así. Ajá. Ya. Ahora, determinamos primero. Tiene que ver con profesiones y con clientes en este caso. Profesión médico, cliente es el paciente. Médico genera el dinero con su consulta y el paciente es la persona que cancela. Sobre la consulta tratada por el médico. Ahora, ¿el entrenador es un tipo de profesión? Sí. Pero ¿el partido qué es? El partido Es como quien dice el encuentro, ya que tiene, o sea, de la práctica que hizo, es su Y el lugar. resultado. y no tiene nada que ver con el futbolista, ¿verdad? No. No, Entonces, por eso la descarto. Ahora, el pintor es un tipo de profesión y es una persona que ejecuta un cuadro. Sí, es un cuadro. Es un tipo de persona porque estamos haciendo referencia a paciente.
que es la persona beneficiada de la consulta del médico. Entonces el cuadro, por ende, sería descartado. ¿Verdad? Ajá. Sí. Ahora, un hijo es una persona y el padre es otra persona. Si yo digo que mediante la profesión del médico puede tener como su cliente, su paciente, ¿el hijo tendrá como cliente a su padre? No. 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 Esta es una relación de ascendencia. Ascendencia biológica. Por ejemplo, el hijo, el padre, ascendiente. Nosotros somos descendientes de nuestros padres. Entonces, si yo digo que mi padre es mi ascendiente, entonces no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo la relación entre el médico y el paciente, que son la profesión y la persona que hace uso de esa profesión. Si yo digo que un abogado es la profesión y su cliente es su patrocinado. Entonces, este es el paranálogo. ¿Por qué? Porque encuentro la profesión, que es el médico, el paciente es el cliente, el patrocinado es el cliente del abogado. El abogado genera ingresos y el patrocinado es la persona que cancela esos ingresos. Entonces ahí ya pueden realizar una analogía, o sea, desde otra perspectiva. Ah, ya le dicen ahí, sí. Ahí le entienden por qué es necesario determinar y hacer una desintegración total de las palabras básicas de las que yo estoy haciendo uso. Entonces, para poder resolver, ahora que les expliqué así, para que puedan comprender en términos generales, les voy a dar cómo se resuelve. Para poder resolver un ejercicio, lo primero que se debe determinar qué es, con precisión, la relación existente entre términos que conforman el par básico. El par básico van a ser estas premisas que a nosotros nos van a entregar, las primeras palabras. Para mayor efectividad, es importante sugerir expresar la relación a través de una oración breve y afirmativa. Por ejemplo, médico-paciente. Como nosotros sabemos, el médico tiene como función básica la prevención y restablecimiento de la salud de su paciente. De tal manera que podemos enunciar la relación de la siguiente manera. El médico vela por su paciente. Aquí lo están haciendo de otra perspectiva, es decir, que ustedes pueden hacer el análisis como ustedes gusten, total van a llegar al resultado, al mismo resultado. 2. Lo que debe hacer ahora es, teniendo en cuenta el orden de la premisa, analizar las opciones y escoger aquella que expresa una relación semejante al par básico. Si yo digo que establezco que el médico tiene como profesión la medicina o es un médico, es un profesional, sé que el paciente es su cliente. Entonces yo ya tengo establecida primero la premisa. Establezco la relación. Médico, paciente, profesional, primero, cliente secundario. Así le ponemos en ese orden. Para esto aplicamos la relación verbalizada a cada una de las opciones. Aquella que la acepte será la respuesta. Veamos. A. ¿El entrenador vela por el partido? No. No. El entrenador dirige a su equipo en una competencia deportiva. B. ¿El pintor vela por el cuadro? No. No, porque Solo presenta su arte. trabajo. Efectivamente, el pintor realiza un cuadro plasmado por su inspiración artística sobre tal lienzo.
C, ¿el hijo vela por su padre? No, es al contrario. Al contrario, padre el padre vela está por en la el hijo. obligación moral y legal de proteger en todo sentido a su hijo. D, ¿el abogado vela por su patrocinado? Sí, Sí, Efectivamente, el abogado se dedica a defender los deberes y preservar los legítimos intereses de su patrocinado. E, ¿el mecenas vela por el artista? Un mecenas es aquel que brinda apoyo económico a los artistas. En esta medida vela por estos. Al probar las opciones con relación verbalizada, se puede observar que las únicas que satisfacen correctamente son la D y la E. En consecuencia, lo que debes hacer es precisar la relación base buscando primero las características, elementos que nos permiten discernir cuál de las dos posibles respuestas sería la semejante. Primero, o sea, aquí nos determina que si nosotros tenemos dos posibles opciones, como es en esta respuesta, ¿qué debemos hacer como segundo? ¿O qué debemos hacer para poder determinar cuál es la respuesta correcta? Uno, determinar, ¿la medicina es una profesión liberal? Dos, ¿el paciente se somete a la orientación y tratamiento del médico? Tres, el médico debe respetar su juramento hipocrático. El juramento hipocrático es aquel juramento que todos los profesionales realizamos cuando vamos a culminar nuestros estudios, es decir, cuando nosotros ya vamos a pasar a ser profesionales, en sí cuando nos vamos a graduar. Es un juramento que nosotros, al igual que los abogados, realizamos un juramento hipocrático en el cual se determina que nosotros estamos para velar los derechos de las personas. Entonces, hay que analizar. Igual, uno, ¿la abogacía es una carrera profesional? Sí, es una carrera profesional y es liberal también. Dos, ¿el patrocinado se allana al asesoramiento legal del abogado? Efectivamente, el patrocinado cuenta y es decir que hace lo que el abogado le determina porque se supone que los abogados somos las personas que ya conocemos más del derecho y estamos para guiarlos. Y tres, ¿el abogado debe respetar su código de ética? sí, Entonces, ahí es cuando ustedes pueden determinar por qué la relación entre el médico-paciente tiene que ver con el abogado patrocinado y no con el mecenas. ¿Por qué no tienen un juramento hipocrático? ¿Por qué no tienen un juramento, un código de ética? Entonces, si nosotros encontramos un par análogo que tengan similitudes, debemos seguirlo discerniendo o debemos realizar otro tipo de analogía. O debemos buscar las características o los temas comunes o el campo semántico. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí o repito alguna parte? sí está entendido por mi parte, Lisa. ¿Todos comprenden? Sí, está entendible. Sí. Listo. Las estrategias para resolver las diferentes analogías. Existen tipos de analogías como, aquí van el tipo de analogías que nosotros observamos dentro del video. La sinonimia, por ejemplo, es un empleo intencionado de dos voces de significación idéntica o semejante para poder aplicar o reforzar la expresión de un concepto, como es gloria, en la gloria, el éxito, la popularidad de un artista. En cambio, la antonimia es una relación semántica que se establece entre dos o más palabras que tienen significados contrapuestos o que resultan incompatibles dentro de un mismo contexto. Son totalmente opuestos. Los sinónimos
semejantes, los antónimos completamente opuestos. Por ejemplo, un sinónimo de delgado, ¿qué podría ser? Gordo. Sinónimo. Sinónimo. Ven que Flaco. no me prestan, Delgado. Hueso. ven que no me prestan atención, que ya están mecanizados. Delgado, flaco. Exacto. Sinónimo. ¿Y el antónimo? Flaco y gordo. Efectivamente, sí. Entonces, si yo digo que la antonimia tiene significados contrapuestos o que resultan incompatibles dentro de un mismo contexto, por ejemplo, el día, la noche, el muerto con el vivo, rayado con liso, lo contrario de los antónimos son los sinónimos y cada palabra que comparten significado. Ahora, si yo ya sé que existe una analogía que es sinónima, si la premisa o el par básico que me están dando y yo ya determiné que son sinónimos, por ejemplo, encuentro delgado, puntito, puntito, flaco, y tengo que buscar. Entonces, si yo ya determiné que la premisa son sinónimos y que me está diciendo que es lo mismo, en la respuesta que debo buscar. Sí, chicos, ¿qué debo buscar en la respuesta? Si me están dando el par básico con sinónimos. La función. Cosas que sean similares, pero al contrario. No. Si el par básico dentro de una analogía me están dando un sinónimo, obviamente siempre la respuesta va a ser un sinónimo. Si yo en el par básico determino que existe un antónimo, si me dicen si noche es a día, si noche es a día o día es a noche, la respuesta siempre va a ser un antónimo. El par básico va a ser la premisa que ustedes deben tomar en consideración para poder encontrar la respuesta. Si me dice en el par básico que existe una palabra que sea sinónimo, la respuesta siempre va a ser una palabra que sea sinónimo, no del par básico. Pueden encontrar sinónimos de otras palabras, pero en sí lo que deben buscar ustedes es la sinonimia, que se cumpla con la sinonimia dentro del par básico, dentro de ese par de palabras o ese grupo de palabras. Así ustedes deben resolver las analogías. Es como lo que acabamos de decir acá, para que me entiendan de mejor manera. Si yo sé que el médico vela por el bienestar de su paciente, que el médico cumple un juramento hipocrático, que el paciente siempre va a hacer lo que el médico le dice, si el médico establece que el paciente debe seguir un tratamiento exhaustivo, el paciente va a cumplir con ese tratamiento exhaustivo. Entonces, ¿qué yo encontré aquí? Que el médico, al ser un profesional, siempre va a velar por el bienestar del paciente. Entonces, este es el par básico. Cuando a mí me dan este grupo de palabras, yo voy a encontrar la misma función que ejerce el médico, pero ya no me va a decir otra vez médico. A eso se refiere, que puedo encontrar el par análogo, que es semejante a la función que ejerce o semejante a la función que cumple, pero obviamente no va a ser lo mismo. Porque el abogado no es lo mismo que ser un médico, son profesionales diferentes. Pero los dos velan, el médico por su paciente como el abogado por su patrocinado. Debo encontrar la respuesta que el abogado tiene un código de ética, al igual que el médico cumple con su juramento hipocrático. Que el patrocinado del abogado va a hacer lo que determine el abogado o va a seguir los pasos que el abogado le determina, así como el paciente va a realizar el tratamiento tal cual envía el médico. Pese a no ser sinónimos,
Los dos cumplen la misma función y es por eso que el par análogo de aquí es por funcionalidad. Entonces, si yo sé la función del médico y la función del paciente, debo encontrar una función de un profesional y la relación que tiene con su cliente, en este caso, o su patrocinante. Pero si aquí me están determinando un sinónimo en este par básico, obviamente que dentro de estas opciones también voy a encontrar otra palabra que sea sinónima esta de esta. ¿Ahí sí me comprende? ¿Quedó más claro? Sí, Sí, parece que sí. Lisa. Sí, ¿Parece o sí? Al parecer sí está más. Profe, disculpe, yo no lo entendí bien. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Sí, Liz. Listo. Entonces, si yo ya sé que existen diferentes tipos de analogía, como son la sinonimia, la antonimia, también encuentro uno de causa y efecto. En la analogía de causa y efecto se muestra la relación entre dos términos. Uno de ellos es la razón por la que sucede el otro. Por ejemplo, si la chispa es a fuego, si yo sé que una chispa me produce el fuego o genera el fuego en este caso. Con una chispa yo puedo generar fuego. Causa, la chispa, efecto, el fuego. Ahí sería como producto y resultado. Efectivamente, es un producto y un resultado. El alimento es a nutrición. ¿Por qué será el alimento a nutrición? Si yo digo que la chispa es a fuego y no tiene nada que ver alimento, nutrición con chispa y fuego. ¿Qué relación encuentro en estas? Les acabo de decir, chicos. Es Que las dos tienen causa y efecto. listo. Efectivamente, Que se relacionan. exacto. Se relacionan, pero se relaciona la chispa con el fuego y se relaciona el alimento con la nutrición. Sí, a eso me refería. Entonces son causa y efecto. Entonces, vamos a encontrar ejemplos de este tipo, analogías de este tipo, causa y efecto. Ahora, característica. Puede haber analogías de tipo característico. Las analogías de característica se relacionan una cosa con una cualidad de esta. Solo una cosa, una característica se relaciona con una cualidad de este tipo, de esta palabra. Por ejemplo, el pasto es a verde. ¿Cómo? ¿Por qué decimos que el pasto es a verde? Si yo estoy diciendo que el pasto, bueno, no todo el mundo conoce cuál es el pasto. Y por lo general existen pastos de diferentes colores. Una característica de estos colores es el color verde. Entonces, si a mí en el par básico ya me están dando una analogía sobre el pasto y yo ya determiné, si dice pasto es a verde, ¿qué tipo de analogía es? Entonces yo me pongo a analizar y digo, a ver, el pasto, sí, yo ya conozco